Muy bien, una vez que identificamos ya plenamente cómo se determinó el impuesto sobre la renta y subsidio para el empleo de cada una de las prestaciones que hicimos alusión en el ejemplo que estamos planteando, pues bueno, llega el momento de identificar algunas obligaciones que comúnmente se tienen en materia de salarios y que los patrones son los sujetos indicados para poder cumplirlas. Entonces, estas otras obligaciones tienen que ver con varios temas de suma trascendencia. Uno de ellos es justamente la expedición y entrega de comprobantes fiscales. Es decir, en términos de la propia legislación fiscal, pues estamos obligados en términos del artículo 99, fracción tercera de la ley, todos los patrones a expedir y entregar comprobantes fiscales a sus trabajadores respecto a todo lo que se está, digamos, erogando en su favor, ¿no? Todos los ingresos que correspondan. Eh, pero también dentro de esa disposición nos establece que ese mismo CFDI nos va a servir como constancia o recibo de pago para efectos de la legislación laboral. Y aquí pues vale la pena recordar que en materia de CFDI, pues bueno, pues hay un complemento que se debe llenar, se debe utilizar. De hecho, aquí teníamos abierta la guía de llenado, comentábamos hace rato para el llenado del comprobante. Pues es muy importante que lo, los requisitos que está previendo esta guía de cómo se llena sean contenidos en esos comprobantes. De repente revisamos comprobantes de nómina y nos damos cuenta que no contienen estos requisitos. Entonces es muy importante que los contengan para que a su vez este nuevo precepto que estableció la Ley Federal del Trabajo, recordemos que a partir del 1 de mayo se publica esta nueva ley en donde viene una actualización a algunos ciertos parámetros, entre los cuales uno de los muy importantes es que la Ley Federal del Trabajo por primera vez está reconociendo al CFDI como un comprobante fiscal y en consecuencia pues bueno, descarga en él ese valor probatorio que tiene el hecho de haberle pagado ciertas prestaciones y haberle retenido ciertos montos para efectos de cada uno de los trabajadores de reportar los ingresos que están obteniendo. Y entonces la ley del trabajo a partir de ese periodo, digamos que a partir de ese 1 de mayo, ya, ya reconoce ese CFDI de tal suerte que pudiéramos identificar pues distintas cuestiones laborales, incluso que llegan a tribunales o llegan a un juicio en donde gracias a esos CFDIs que como bien sabemos son un documento electrónico, pueden obtenerse a través del propio portal del SAT. Entonces incluso está previsto en la citada ley del trabajo que pues cuando se tenga un comprobante de esta índole electrónico, pues la única manera de probarlo va a ser a través de un perito que tendrá que identificar a través de la página de internet que ese comprobante al que se alude existe, y entonces pues tener esa información completa. Entonces aquí tenemos el clásico, digamos, ejemplo más importante respecto de ese comprobante. Ahora bien, como decíamos, ese CFDI de nómina pues nace a través de una regla miscelánea 2753 en donde pues tratan de regular todo lo que conlleva esos FDIs y pues bueno, la obligación neta y propiamente de cumplir a cabalidad con lo que establece el SAT a través de este complemento correspondiente. Entonces, por ahí, pues bueno, esa misma regla nos va a llevar a otra que involucra un plazo, digamos, adicional para poder entregar el CFDI correspondiente, porque sabemos que en materia de salarios, pues de repente, pues no se tienen aparejadas las mismas situaciones en cuanto a el cumplimiento de obligaciones de entregar los CFDIs a todos, cada uno de los trabajadores en el momento correspondiente. Entonces pudiéramos tener ahí un desfase. Para ello, la autoridad ha previsto una regla 2752 en donde los contribuyentes pueden entregar y enviar a sus trabajadores pues CFDIs ya electrónicos por esas remuneraciones cubiertas, pero de una manera un tanto más holgada, por lo que
Pues esos FDIs de antemano pues deben contener ciertos requisitos, lo que es el folio fiscal, la clave del RFC del empleador y del empleado. Sin embargo, esa regla pues remite a otra 2751 en donde básicamente podemos dar cumplimiento a la expedición de los FDIs por estas remuneraciones y también por supuesto a no solo a trabajadores sino asimilados a salarios, pero podemos hacerlo antes de la realización de los pagos correspondientes, es decir, todavía yo no pago la nómina y puedo ya estar generando mis recibos de nómina. Entonces esa parte es importante porque está permitido con base en esta regla y pues bueno, posteriormente a la realización de dichos pagos pues estaremos revisando cuáles serían los plazos. Y aquí tenemos números de trabajadores estimados salarios de 1 a 50. Tengo, digamos, hasta 3 días hábiles para poder expedir el comprobante. En el caso de 51 a 100, de 5. Y bueno, pues vemos en la tabla que más de 500 trabajadores, la autoridad nos da chance de tener hasta 11 días posteriores de haber generado esta información para poder expedir el comprobante. Entonces esa parte es importante, sí, no, pero aquí lo trascendental es que pues pueden ser, insisto, una vez que se puede pagar y se tenga este número de días para poder hacer el comprobante. Simplemente tener en consideración que pues bueno, tienen una serie de datos, pero que quizá el dato más importante en donde se señala pues la fecha en que se pagó esa nómina, pues bueno, esa fecha de pago efectiva es la que realmente va a hacer como si hubieran sido expedidos en ese periodo de tiempo. Entonces la fecha de pago es la que se queda como fecha de expedición. Entonces aquí puede variar muchísimo que se haya generado en un día en particular, pero el pago se haya hecho posteriormente y en consecuencia pues se entiende entregado hasta el momento en que se pagó. Entonces aquí es una parte importante. Hay otros artículos que remiten a misceláneas fiscales relacionadas con constancias de retenciones de contribuciones a través de CFDI, pero que propiamente no tienen que ver con salarios. Entonces, tengamos en salarios, digamos, si tenemos en consideración aquí otro tipo de operaciones que realiza pues el contribuyente y que se deberían reflejar a través del comprobante fiscal al que se hace alusión en la regla 2754. Este CFDI se conoce como CFDI por retenciones e información de pagos y tiene, digamos, toda su regulación a través de esta regla miscelánea, pero también a través de la guía de llenado, en donde prevé que ese anexo 20 pues tenga una fracción segunda en donde se va a regular todo este tipo de CFDIs, que insisto y dicho sea de paso, no son 3.3, es un CFDI versión 1, pero para otros efectos, para retenciones e información de pagos, en donde básicamente vamos a reflejar pues todo aquello que normalmente en este tipo de comprobantes 3.3 no nos solicitan, sino que se trata de operaciones pues por dividendos, por reposos de capital, por pago de intereses en fideicomisos, en fin, una serie de ingresos que propiamente no tienen que ver con salarios. Y bueno, pues aquí vamos a ver un ejemplo sencillo de cómo se genera un CFDI de nómina en un periodo quincenal. Cabe apuntar que pues para evitar alguna situación respecto de los softwares que existen para generar factura electrónica, pues vamos a utilizar el software gratuito del SAT, digamos, para lo que nos interesa, que es pues señalar algunas de las situaciones que plantea este CFDI y no necesariamente pues utilizar un sistema en particular. Entonces aquí la obligación es pues hacer un CFDI para la trabajadora Lucha, en donde se elabora un recibo de nómina de la segunda quincena de enero y pues se hace con el complemento correspondiente a nóminas. Nos dan los datos generales, que básicamente son los que ya hemos platicado, y nos dicen que este trabajador pues se le paga a través de Santander, que tiene como deducciones tanto de ISR como del IMSS, aportación al fondo de ahorro y aportación del comedor como tales en deducciones. Y entonces pues bueno, aquí se abre el sistema gratuito del SAT
para identificar cómo se hace este nuevo CFDI, que pues básicamente se le daría clic a empresas, tratándose de aquellos trabajadores que pues necesitemos, de los cuales necesitemos hacer un recibo de nómina, y pues de momento no tengamos algún sistema, podemos utilizar el gratuito. Entonces entramos al portal de SAT, damos clic en factura electrónica y generamos factura. Eso nos va a pedir inmediatamente digamos, la autenticación a través de firmas, ya sea con contraseña de firma. Las coloco, las ingreso y puedo acceder por fin al servicio de facturación. Como podemos observar en este servicio gratuito, pues podemos darle clic en generación de CFDI para que nos lleve directamente a generar el CFDI. Es muy importante aclarar que digamos, este CFDI involucra un complemento de nómina y que pues en el momento en que seleccione yo el tipo de factura y le diga que es de nómina, pues en automático algunos de los campos se van a llenar de forma por default, y pues ya pueda yo proceder directamente a capturar en el caso concreto en los datos del receptor de la factura o del trabajador, si lo queremos ver así. Entonces ese receptor debe de estar registrado en el Registro Federal de Contribuyentes, por supuesto, para poder hacer esta factura. Pues aquí lo definimos, se trata de un RFC X de Lucha Godínez, le damos siguiente y ahí pues prácticamente vemos datos por default de una factura típica de ingresos, pero no de nómina. Al llegar al complemento, como lo vemos aquí, le vamos a dar clic en nómina para que de esta manera se puedan habilitar los campos correspondientes. Como podemos observar, aquí hay una serie de complementos que de momento no necesitamos, sino solamente el de nómina. Hay algunos datos del trabajador que se deben requisitar. Aquí quizá lo no tan agradable es que se debe capturar campo por campo. No hay propiamente una forma de que se capturen de manera automática, entonces, o que vengan de otro sistema. Entonces aquí prácticamente se calcula y se transcriben literalmente a esta aplicación para poder generar el comprobante. Entonces aquí pues vemos ahí algunos datos necesarios. Aquí, por ejemplo, en este caso de la fecha de inicio de la relación laboral, pues es un dato que solamente los trabajadores deberían requisitar. Pero si nosotros estamos haciendo un CFDI para asimilados a salarios, pues evidentemente este dato no sería correcto señalarlo, porque esa persona no es un trabajador, no hay una relación laboral, y en consecuencia es necesario que así se establezca dentro de este comprobante. Como podemos observar, otro dato que no se debería señalar en un CFDI por asimilados, pues es el número de seguridad social. En fin, se tienen aquí información tanto del régimen de sueldos, el departamento, todo lo que involucra a este campo, este nodo de salarios. Entonces pues ya llegamos a un momento en donde nos establece el salario diario integrado y pues datos adicionales. ¿Qué otro dato nos están pidiendo? Pues el tipo de nómina, la fecha de final de pago, el total de deducciones. Entonces es importante aquí requisitar cada uno de ellos para poder estar en posibilidades de hacer nuestro recibo completo. Una vez que se requisitaron esa información del recibo de nómina, pues se da clic en cada sección para que pues se vaya palomeando y vayamos descartando la posibilidad de tener algún error. Bueno, no falta aquí también el caso de ya entrando a la parte de los nodos de percepción. Vamos a capturar todos y cada una de las percepciones. Acá soluciona la disposición, empezando con el fondo de ahorro, que como podemos ver tiene una clave, todo lo que veamos en el asterisco es obligatorio, y pues bueno, ahí prácticamente es una clasificación tanto para el SAT como para nosotros. Entonces, si en determinado momento llegan a coincidir, no hay ningún problema. Entonces se señala el importe grabado, el importe exento, porque recordemos que este es prácticamente un receptor de este tipo de información. Entonces, en el caso de las deducciones,
también llegamos al supuesto en donde pues vamos a ver aquí un catálogo dentro de ese tipo de deducción de muchísimas deducciones, entonces seleccionaremos la que corresponda, en este caso el ICR, que lo que quiero es que se señale la retención. Ese dato, esos campos obligatorios pues, son importantes para poder tener en consideración este nuevo comprobante. Como insisto, pues bueno, aquí hay varios supuestos, varias claves que se estarán utilizando, y en el caso concreto, pues bueno, dice otros, fondo de ahorro de aportación al empleado, y bueno, pues aquí aparece el dato. En cuanto a deducciones, pues bueno, sí tenemos los campos correspondientes, pero bueno, pues habrá que identificar cuáles son las que corresponden. Ya no hay más conceptos a capturar, entonces pues aquí ya se puede llenar ahora sí el pues toda esta información que se nos ha proporcionado y poder sellar para poder sellar y configurar el comprobante. Obviamente una vez sellado pues ya nos aparece pues ya la representación impresa de ese recibo de nómina que acabamos de generar y con el cual podemos ver datos generales, datos que ya venimos capturando, pero la parte importante quizá es pues tener en consideración esos parámetros que dice la autoridad, donde en la clave de producto pues sí le tengo que señalar ahí un dato informativo respecto de lo que se está haciendo, que básicamente es el pago de nómina, en donde aquí va a concentrar prácticamente el valor total del ingreso y el total de la deducción, de tal suerte que podamos tener esta información de una manera más fácil y recurrente. Entonces, posteriormente vienen las percepciones, podemos identificar las que estuvimos revisando en los ejemplos, que es los sueldos, el fundador, la ayuda para artículos escolares, y pues bueno, ahí tenemos una serie de cantidades en total de percepciones. Y en deducciones, pues ya sabemos, tenemos ahí algunas que corresponden a el ICR, la seguridad social y otro tipo de deducciones. En el caso concreto de las deducciones, pues bueno, estaría bueno utilizar este otro campo en donde pues bueno, es importante identificar ya la sumatoria de cada uno de los escenarios, ¿no? Como podemos ver aquí, total percepciones tenemos 12.500 y total de deducciones 3.689. Eso sería, pues digamos, un llenado así muy sencillo de un recibo de nómina que involucraría esta situación.